Los sujetos tienen interés y tienen voluntad de realizar un contrato, de iniciarlo, de desarrollarlo y de concluirlo a los fines de crear derechos y obligaciones entre las partes. Cuando existe un sujeto intermediario, un representante, lo que va a existir es una grieta entre la voluntad y la intención. La intención va a estar en la persona que va a estar representada y la voluntad va a ser este elemento de dar, hacer o no hacer por parte del representante en interés del representado. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos de nuevo. Cuando dos personas se unen para un contrato, lo que tienen es el interés, el elemento interno, y la voluntad, porque van a manifestarlo exteriormente haciendo, dando o no dando. Cuando viene un representante, que es una persona intermediaria entre los dos sujetos, va a haber una grieta, un quiebre de los elementos en una persona para asentarse esos elementos en dos personas. En el representado, el interés, y en el representante, la voluntad. Quien se mueve exteriormente es el representante, en nombre o por interés de otro sujeto llamado representante. ¿Estamos? Por eso les mostraba esto. En un negocio, un acto jurídico humano, lícito, con los elementos internos más los elementos externos, crean el negocio jurídico de cada sujeto. Cuando un sujeto manda a otro, a su representante, lo que hace es dividir los elementos. El interés por un lado, que es la intención interna, que lo va a llevar en cuerpo con la voluntad el representante. ¿Estamos? Bien. No se olviden de empezar a manejar lo siguiente, las palabritas dentro de los contratos. En el Instituto de la Representación tenemos representante, que es la persona que se va a mover por interés ajeno de su representante. ¿Estamos? Bien. Ya lo vamos a ver. Vamos a seguir adelante. Profe. Ya lo vamos adelante. Bien. Profe, disculpe, dijo que se mueve por interés ajeno el representante. Claro. Bien, un sujeto, cuando va a hacer un negocio jurídico, tiene interés y voluntad. El interés es ese elemento interno que te lleva a relacionarte con otro sujeto, y lo vas a hacer a través de un movimiento que sería dar, hacer o no hacer. Eso se llama voluntad, que va a ser el móvil externo. Cuando existe un representante, quien lleve adelante esta acción va a ser el representante, y el representado va a tener el interés. ¿Estamos? Es así que surge hay dos formas de representación. Una es la impropia, donde el sujeto de voluntad la expresa sin invocar que lo hace en nombre de una tercera persona. Y una representación propia o directa es cuando el sujeto se relaciona con el tercero en el acto o negocio jurídico, y le advierte que lo hace en representación de otra persona. En cualquier acto o negocio jurídico, lo que prima es la buena fe de las partes contratantes. Y en determinados actos jurídicos, no en todos, porque ustedes van a pensar qué actos jurídicos pueden realizar ustedes teniendo una representación impropia. Y simplemente con una persona no puede hacer una compraventa sin necesidad de que sea de un bien inmueble o demás. Una compraventa de una máquina, de un insumo, donde requiera a lo mejor una reserva y luego una entrega. Ustedes pueden ir y realizarla. No hace falta que invoquen que lo manda un tercero. La relación va a estar dada en esa compraventa entre esos dos sujetos. Es una impropia, no quiere decir que sea nula, pero en otros negocios jurídicos
donde es importante conocer las características o condiciones personales, sí es importante que la representación sea propia y se diga actúo por voluntad propia y en interés ajeno. ¿Estamos? ¿Propia? 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 Bueno, ahí va, ahí te sigo diciendo. Así lo ves bien cuando pasemos. ¿De dónde surgen las representaciones? Por eso yo recién les decía, nosotros de que el ser humano es humano, que nace y vive en sociedad, tenemos una representación que es natural, es la legal, que en nuestro Código Civil, ahí te cuento el artículo 100 y 101, los padres son los representantes legales de los hijos, de los menores de edad. A falta de padres, serán los tutores. Y cuando una persona es mayor adulta con limitación dentro de sus capacidades, serán los curadores. Esa es una representación legal y nuestro código lo toma en el artículo 100 y 101. Y desde que el ser humano es ser humano, siempre hay un menor que los padres están obligados por ser sus padres a representarlo. Eso se llama representación legal para nosotros. Otra de las representaciones son la representación orgánica. Dijimos que en el derecho tenemos dos clases de personas, la persona física y la persona jurídica. Y que la persona física tenemos capacidades plenas, en cambio las jurídicas, la capacidad de hacer no la tienen a través de sus representantes. Si son sociedades por acciones, serán los directores. Si son SRL, serán los gerentes. Si en los unipersonales, será quien está inscrito. ¿Está? Sí, bueno, no importa, pero a ver, pensemos en toda persona jurídica que nace a través de sus estatutos. En los estatutos se marca quiénes van a ser los representantes de esa sociedad. El que ocupe cargo dentro de los estatutos en el momento en que se va a celebrar un contrato. Y la voluntaria, que es la que vamos a ver ahora. Y es la que nos compete a nosotros y en nuestro Código Civil es la que está netamente desarrollada. La representación legal, dijimos en el artículo 100 y 101, para todo órdenes del Código Civil y Nacional, Civil y Comercial de la Nación, los representantes legales son los padres, los tutores o los curadores. Depende de las circunstancias y depende de la persona que están representando. La orgánica para las personas jurídicas, los que marque el estatuto, y la representación voluntaria, que es la que nosotros vamos a ver ahora y que empieza a partir del 362 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, ¿cómo se realiza esta representación voluntaria? Y ahí voy a empezar a contestarte un poquito tu pregunta. El sujeto de interés decide no estar en el contrato que quiere intervenir. ¿Sí? Que tiene interés. Entonces envía un representante, aquella persona que va a desarrollar los actos necesarios para iniciar o para proseguir o para finalizar un negocio jurídico en interés de otra persona, llamado representante. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de una procura o poder. Si es un acto, una representación propia, lo va a hacer a través de un poder. Si el acto no requiere mayores formas y puede ser realizado por otra persona, va a ser una representación impropia. ¿Te quedó claro ahí, en esa contestación? Bueno. No, le hace una representación impropia. Tenés poder. Esa es una representación propia.
legal. Vos como mamá, legal. Estamos hablando en este tercer punto, que es la representación voluntaria. La representación legal siempre va a estar, cuando hay menores y cuando hay mayores limitados en sus capacidades. Eso lo marca siempre el código. Y estamos diciendo de dónde surge el instituto de la representación. Si son menores o mayores limitados, de la legal. 100 y 101, momento. Si son de personas jurídicas, que son uno de los dos sujetos del derecho, va a salir de sus estatutos. Sí, está bien. Pero ahora estamos viendo la voluntaria, propiamente dicha, que puede ser propia o impropia. Las impropias, hay actos o negocios jurídicos que hacen nacer derechos y obligaciones de cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, compro, qué sé yo, alguna maquinaria que no necesite yo un poder para llevarlo, y cuando la estoy pagando, le digo, poneme la boleta a nombre de tal. Me la llevo la máquina, se la entrego, empieza a funcionar, al mes dejó de funcionar, estaba con garantía. Ese hombre va a ir a reclamar sus derechos por la compra de esa máquina, porque nació de ese boleto de compra-venta esos derechos de obligación. Pero yo, para comprarle, no tuve necesidad de llevar una procura o poder. El acto en sí me permitió realizar en interés de otra persona ese negocio público. ¿Se entendió? Bien. Hay otros negocios que no. La propia, de acuerdo al acto jurídico, va a exigir un poder o una procura. Y si no exige un poder o una procura, un acto determinado jurídico, es impropia. Es impropia y no tengo necesidad de invocar que lo hago en nombre de un tercero. Sí. ¿Cómo? Orgánica. Toda persona jurídica tiene representación orgánica. Acá estamos por empezar a desarrollar solo la representación voluntaria, para que se vayan extendiendo en otros actos o negocios jurídicos. ¿Estamos? Solamente los nombres, que tenemos representaciones normalmente en la vida diaria con los menores, con los limitados, los mayores limitados en sus capacidades, o en la representación orgánica, que es con la sociedad o las personas jurídicas. ¿Sí? O sea, ahora nos metemos dentro de la representación voluntaria a partir del 362 del Código Civil. Ahí se va a empezar a desarrollar la representación voluntaria, que es lo que queremos. ¿Quedó claro? Bien. La representación voluntaria es siempre el sujeto de interés, el que quiere hacer el negocio y se va a valer de otro, es el representado. Y está capacitado, ojo, una dentro de las condiciones, que tenga capacidad para delegar y apoderar a una persona para que en su nombre lleve adelante, inicie o finalice un negocio jurídico. Y se va a llamar esa persona representante. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. No hay procura con un padre. Estoy hablando de representación voluntaria. Claro. Exacto. Estoy hablando, cuando yo me vuelvo a las fuentes de la representación, vamos a empezar a desarrollar aquella persona capaz de apoderar a una persona a realizar en nombre de él un negocio jurídico. No estoy hablando ni de menores ni de mayores limitados, que sería
la representación legal, no estoy hablando de los sujetos jurídicos. Estoy hablando de personas jurídicas o físicas que no tienen ganas de iniciar, de proseguir o de terminar un negocio y se valen de un tercero al cual tienen que apoderar para que los represente en determinados casos, en otros no. Claro, porque, claro, exactamente. Son los que se encargan de realizar el negocio jurídico para otra persona. La procura o poder, que ya lo vamos a ver, es aquellas reglas de juego en que el representante tiene los límites para desarrollar el negocio jurídico. Ya vamos a ver un ejemplo. No me quiero adelantar porque quiero que veamos dos momentos. Nos situamos entonces en la representación voluntaria de aquellos sujetos que libremente pueden decir no tengo ganas de ir a ese contrato, pero sí lo quiero hacer, mando a alguien. Los otros ya están, digamos que, obligados a estar. Estoy diciendo esa voluntaria. Existen dos momentos en esta representación voluntaria. El primer momento es el negocio jurídico constitutivo. Aquel negocio que quiero desarrollar tiene necesariamente una previa, como le llaman ustedes, que es el negocio constitutivo de la representación. Es acá donde el representado instituye, le da el apoderamiento al representante para poder obrar. ¿A través de qué? De un poder o lo que nosotros llamamos procura. ¿Va? Cuando ustedes escuchen poder, procura, es lo mismo. Es esa cosa expresa que tiene el representante para actuar en nombre de. Y el segundo momento es que ya estando instituido el representante para actuar, viene el momento del negocio jurídico representativo, que es para lo cual fue instituido. Y se relaciona con la contraparte como si se hubiese relacionado el representado. ¿Está? Acá el representante o inicia, o conduce, o concluye un negocio jurídico. A partir del artículo 366 y siguiente, es el desarrollo de todo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Como ven, la representación es un instituto de confianza. ¿Sí? Y ustedes habrán escuchado a lo largo de sus vidas que se pierde confianza con el poder otorgado y se revocan los poderes o las representaciones o demás, porque existen algunos elementos que van confluyendo dentro, elementos objetivos o subjetivos, en la relación de las personas, y bueno, esos poderes o procuras se pueden sacar cuando se quiera, ¿sí? Bueno, una vez que estamos dentro del negocio representativo, lo que tiene en manos el representante es negociar eficientemente. Y para negociar eficientemente tenemos que tener, por un lado, la facultad, digamos, de representar ese empoderamiento que nos dio a través de la procura o poder la persona. La segunda es la contemplatio domini, que es que en el momento que vaya a contratar el representante con el tercero en su negocio, haga conocer que lo hace por cuenta o interés de su representante. Y en tercer lugar, la actuación dentro de los límites del poder. Esto es uno de los elementos por el cual se puede extinguir la representación. Dentro de los límites es que el representante realice actos o actos jurídicos necesarios, no abusivos, hasta llegar a concretar el negocio. Cuando se tiene poder o representación, nos encontramos con la
la regla y su excepción, que es el abuso de ese poder conferido. Entonces, es importante que demuestre el representante que cuando realizó el negocio jurídico lo hizo dentro de los límites otorgados. ¿Vamos? Son 3 elementos o condiciones para que sea eficaz el negocio representativo y no se venga, digamos, no se catalogue como un abuso dentro del derecho. Acá me tomé el atrevimiento de mostrarle lo que era una procura, una de las tantas procuras o poderes que tenemos. Nosotros los abogados, para poder actuar en tribunales, nos obligan a representar, a acompañar al cliente o acompañar y actuar en nombre de él a través de un empoderamiento que lo hacen con una carta poder firmado ante un escribano o un poder apudacta, que es lo mismo que esto, pero firmado en tribunales. O una escritura pública en un escribano, donde nos dan facultades más amplias que la del juicio. Esta es una carta poder que si ustedes si logran leer, se le instituye a una abogada en los autos caratulados tanto para proseguir hasta la terminación del juicio, dándole como consecuencia todas las facultades que como tal le son inherentes, como es embargar, desembargar, transar, cobrar, percibir, ofrecer, producir, pruebas, apelación, Ahí va marcando los límites y los actos que nos permiten hacer para poder iniciar, conducir y concluir ese juicio, y no otra cosa más. Un poder general amplio de administración es para representar en todo sentido a un sujeto dentro de la administración, y de disposición para poder comprar, vender, o sea, extraer o aumentar su patrimonio en todo orden de la vida. Esto es limitativo a un juicio, directamente a un juicio determinado. Siempre la buena fe. Dentro de los límites que nosotros queremos. Es que el poder, es que cuando vos querés hacer algo más y no te da el poder, no lo podés hacer. Restrictiva, cuando la interpretación es restrictiva, ¿qué? Bueno, pero la procura te va a dar No, las procuras te van a decir, te van a ampliar todo lo que te conceden hacer. Comprar, vender, embargar, cerrar y abrir cuenta. Eso... No, es que no es un carácter, son facultades que una persona le otorga a otra. Puede ser restrictiva o puede ser amplia. Y generalmente lo hacen ante un escribano público. Este caso que recién traje, lo hacemos, certificamos firma ante un escribano, pero también se puede hacer en tribunales. Pero es muy restrictiva este poder, porque solamente le da las amplias facultades, pero para ese juicio, no para otro. ¿Está? Generalmente cuando se hace un poder, se da amplias facultades para que lo represente al representante. Acá está la palabra etcétera, todo lo que pueda hacer en ese juicio para terminarlo o para proseguirlo. Eso, pero solo en ese juicio. Bueno, acá por eso, acá estaba queriendo ver si alguien puede leer 372. Pero bueno, se los leo yo para que los chicos también acá... Estamos hablando de obligaciones y deberes del representante y obligaciones y deberes del representante. Esto es muy importante. Y es muy importante porque marca la confianza que se tiene en dos personas
para que una actúe en interés de la otra. Pero es a veces la confianza, y eso lo sabemos en el devenir de la vida, puede existir intereses superpuestos o colisión de intereses, y entonces es muy importante que el representante tenga buena fe y diga, no puedo abstenerme a que no se choquen los intereses míos con lo de mis representantes. Entonces, hacer un paso al costado para evitar demandas y contrademandas entre sí, o renunciar o priorizar el interés de su representante. Entonces, por eso surgen las obligaciones y deberes del representante y del representado, para que se eviten los abusos o las prioridades que pueden desfavorecer el negocio por el cual ha sido inserto ese representante en relación a su representante, ¿sí? Porque puede existir que todo empiece bien, pero en el desarrollo los intereses se superpongan. Y ahí lo importante es tener claro esos derechos y deberes como representante que tengo que tener y como representado que debo observar para que mi representante llegue a la culminación de un buen negocio jurídico. Las obligaciones y deberes de los representantes, artículo 372, sería: el representante tiene las siguientes obligaciones y deberes. El de fidelidad. ¿Por qué les quiero hacer hincapié? No los voy a interrumpir, chicos, pero generalmente en los exámenes finales y parte de los exámenes parciales, le vamos dando tips, le dicen la palabra justifique. Y es no solamente nombrar algo, como por ejemplo los caracteres de los contratos, que más o menos son todos parecidos, sino saber explicar qué quiere decir. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes estudien, yo ahí les hice hincapié, acá en el código me va a decir deberes de fidelidad, lealtad y reserva. Sepan que la fidelidad es no hacer entrar en colisión los intereses. Resulta ser que estoy viendo el negocio jurídico de mis representantes. Yo ya estoy instituido como tal y lo veo como muy bueno para que sea un negocio jurídico mío. Y eso falta a mi lealtad. Y tengo que saber que cuando existe esto, porque puede existir, tengo que hacer un paso al costado o darle prioridad al rol en el que estoy inserto. Entonces, permanentemente el deber de fidelidad está para ambos lados, que es no hacer entrar en colisión los intereses. La lealtad es estar apegado a la verdad y a la realidad de los actos que debería estar ajustándome para realizar el negocio jurídico. Y la reserva es no dar a conocer más información a la contraparte que la que me requiera la representación. Exactamente. Otro de los deberes es de realización de la gestión encomendada, que exige la legalidad de su presentación, el cumplimiento de las instrucciones del representado y el desarrollo de una conducta según los usos y las prácticas del tráfico. Creo que está clara esa parte, ¿sí? Las procuras se definen solo por el contenido. En la procura recibís qué tipo de facultades te están otorgando. La procura es el contenido, es la regla de juego para llegar al negocio jurídico y realizarlo. Depende de la procura. La que yo te mostré es amplio, pero no flexible para cualquier juicio. Para ese juicio y no otro. El carácter es restrictivo a un juicio. Es darle un poder general en un contrato. ¿Vamos? La D creo que es, que me quedé ahí, de comunicación, que incluye lo de información y consulta. Generalmente un representante tiene que tener información para poder hacer el negocio jurídico. Otras veces tienen que recabar información para poder llegar al negocio jurídico. O se encuentra con situaciones donde actuaría de una forma
pero determinadas situaciones dicen tengo que consultar porque tengo varias formas de proceder, entonces es de consulta para con el representado a los fines de poder actuar conforme a su interés. De conservación y custodia, cuando el representante tiene como custodia y representación bienes dentro del patrimonio del representado, y de prohibición como regla de adquirir por compraventa o actos jurídicos análogos los bienes del representado. Eso es lo que no nos permiten, a no ser que en la procura el representado diga que si el negocio jurídico es vender un bien y es a cualquiera, incluso abriendo la posibilidad de que el cualquiera sea su representante, ahí en la procura ya lo está autorizando. Porque en principio, dentro de los deberes y obligaciones del representante, eso no lo puede hacer. Solamente lo puede hacer con un acto de voluntad específico en la procura que se lo diga tu representante. Y la de restitución de documentos y demás bienes que le correspondan al representado al concluirse el negocio. No solamente al concluirse el negocio jurídico, sino la restitución de bienes y documentales cuando se concluye la representación como tal. Porque puede funcionar, ya les dije que el carácter de representación, el instituto de la representación es un instituto de confianza. Cuando se pierde la confianza, puede que el negocio jurídico recién haya comenzado o se esté desarrollando y esté muy lejana a su conclusión. Entonces, la restitución de todo tipo de documentales y demás al representado se da cuando concluye el negocio jurídico o la relación entre ellos, o sea, ese negocio jurídico constitutivo. ¿Vamos? Sí. Claro, si a mí me dan y yo veo mi posibilidad de comprar o de bajar o hacer actos, no tiene razón de ser la representación, este acto constitutivo de dos para que me manden a relacionarme con otro. Directamente hago esta relación y listo. ¿Sí? Entonces, la prohibición se va a dar para que no se vea el oportunismo o la coalición de intereses. ¿Estamos? Coalición. Porque hay un artículo de código que es específico, que es la prohibición. Entonces yo digo, en el derecho civil es un derecho privado entre las partes, está otorgada facultades o potestades que le da el Estado a cada uno de los sujetos para hacer lo que quiera dentro del desarrollo normal. Pues si el derecho te está diciendo está prohibido, excepto que la parte lo tenga en cuenta, la procura lo debe tener, porque si no, no se puede. Por regla general no se puede. Claro, se puede, porque está dentro de las facultades que te permite a vos poner. Yo quiero vender ese bien. Entonces empodero a una persona para que lo venda y en la procura de decir, no me interesa quién, incluso mi representante. Porque la situación, los negocios jurídicos no son inmediatos o instantáneos. Se dan con el tiempo, pueden ir cambiando de distintas circunstancias. Y la cuestión es concluirlo. Y concluirlo dentro de las facultades que te otorga la procura. Si acá te dice la prohibición, la procura tiene que expresar abiertamente que el representante también está autorizado a adquirir bienes en este negocio. Vamos a las obligaciones del representado, artículo 373. Las obligaciones y deberes del representado son las siguientes. De prestar los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión. Si yo le digo, quiero tal cosa, y no le doy mayormente información, y va a llevarle más tiempo, más costos y más ganas, y ir directo cuando yo tengo la información. De restituir la gestión si corresponde, de retribuir la gestión si corresponde, toda gestión se considera onerosa. Antiguamente, antes del código, de la reforma del Código Civil, toda gestión en la parte civil no
se tenía como onerosa, y sí en el comercial. Cuando se juntó civil y comercial en este código a partir del 2015, toda gestión tiene su retribución, es a título oneroso, salvo por prueba en contrario. Las partes pueden hacer de esto lo que quieran, pero si nada se dice, la gestión es retributiva. Y la otra de dejar indemne al representante. ¿Qué quiere decir? Que todo acto que el representante haga por interés, dentro de la licitud, por supuesto, dentro de moverse de acuerdo a las facultades que le otorgaron a ese representante, el representado tiene la obligación de dejarlo indemne de derechos y obligaciones que nacen de ese negocio jurídico a la persona del representante. ¿Está claro? ¿Seguimos adelante? Bueno, las prohibiciones legales están un poquito mezcladas con los derechos y obligaciones dentro de lo que vimos recién de los representantes, pero las prohibiciones están en el artículo 368 y 372. ¿Estamos? La prohibición de celebrar los actos consigo mismo, la de aplicar rentas obtenidas en ejercicio de gestiones o gestiones ajenos en ese negocio, o de adquirir los bienes. Y las causas de extinción o conclusión de una representación son las causas objetivas. Instituyo al representante por el plazo de qué. Estamos en el libro primero, disposiciones generales para todo acto. Libro primero, que son las bases que tienen los sujetos del derecho práctico. Bueno, las causas de extinción son causas objetivas o causas subjetivas. Las objetivas es cuando la procura tiene un tiempo determinado y se terminó el plazo de vigencia, o cuando el negocio jurídico está extendido por una condición resolutoria, o porque se concluyó el negocio jurídico, o sea, llegó a su fin, o la desaparición de elementos por el cual se fundaba esa representación presa. El cumplimiento de los actos encomendados, cuando el representante termina el acto que le encomendó, se terminó la causa, se extinguió esa representación, o la procura está extendida por un plazo. Te doy el plazo de 5 años, de 2 meses, de 4 meses, de 2 años. Se venció el plazo, no se pudo concluir el negocio jurídico, se extingue la representación, o por el cumplimiento de la condición resolutoria a la que se sometió la existencia del apoderamiento. Te solicito que me compres un inmueble dentro del... mientras el dólar se mantenga a 1.000 pesos. Va con esa consigna. El dólar subió a 1.200, se terminó. La condición resolutiva ya estaba, era eso, mientras el dólar se mantenga a 1.000 pesos. ¿Estamos? Y las causas subjetivas son la muerte del representante. Esto es muy importante para la vida civil de ustedes, no solamente para los futuros contadores. Muchos creen que porque tienen poder de una persona, al fallecimiento de esa persona, pueden vender porque tienen ese poder. Ojo con eso. Y me he dado con profesionales que sugerían eso, y eso llega al límite del delito penal. El poder procura o la representación cae con el fallecimiento del representado o con el fallecimiento del representante, con la revocación efectuada que le hiciera el representante al representado. La revocación le cortó el poder, punto, cae por la renuncia del representante, por la declaración de muerte o presunción o ausencia presunta del representado o representante, por la quiebra del representante o el representado, o la pérdida de capacidad del representante. Es lógica las causas subjetivas.
Cuando ya no tienen capacidades uno u otro, cuando se mueren, cuando hay una presunción de fallecimiento. ¿Y qué quiere decir? Para ustedes esto es algo novedoso, pero el representante va a cerrar un negocio jurídico a la China. El avión en el que salía cayó al agua y no encontraron restos. Y pasó el tiempo, pasó los 3 meses que la ley pide y no se encuentran restos. Entonces tiene que haber una declaración judicial de presunción de fallecimiento para que luego se haga una sucesión. Entonces, cuando hay una presunción de ausencia de uno o de otro, cae. Porque si el avión iba con el representado y el representado no aparece, y fue de un hecho fatídico y no aparece, y pasan 3 meses y no aparece, el representante no puede seguir haciendo actos jurídicos en nombre de una persona que presuntamente está fallecida. Lo que pasa es que todo accidente fatídico, y si no encuentran cuerpos, se esperan 3 meses. Si no encuentran cuerpos, porque puede pasar en esos 3 meses que algo reflote y suceda, por decirte. Y ahí está con pinzas, porque siempre y cuando no encuentren avión, sobrevivientes, nada, y está en duda que vaya a estar con vida. Entonces, siempre van a estar viciados de nulidad esos actos. Porque encima tiene que ser algo fatídico y público, o sea, algo que se dé. Hay personas que salen de su casa y no pasó nada fatídico y no aparecen. Y no aparecen, y yo tengo poder, y no aparecen, y hay que declararle la presunción de ausencia. Porque uno no puede asegurar que esté vivo o muerto, aun cuando no está la parte fatídica. Entonces tiene que haber una declaración judicial que diga que esa persona está ausente. Entonces ahí ya no hay más procura o poder. Sí. Solamente una, y que está otorgada por escritura pública post-mortem para concluir el negocio, que no puede concluirse porque dada esa circunstancia están esperando. Por ejemplo, cuando yo realizo una compraventa, generalmente la inicio con un boleto de compraventa que no perfecciona el traspaso, no hace la traslación de la titularidad, y por ende no está perfeccionado el acto. Entonces, generalmente se hace un boleto de compraventa y se firma un poder en nombre de un tercero para que pueda dar una escritura post-mortem. Quiere decir que se señala un tercero que pueda firmar en el caso de que yo, hasta si no llego a la escritura, pueda otorgar él el traslado del nombre. ¿En qué caso se da? Y en algunos casos que no se puede perfeccionar con la escritura ya una compraventa, y yo sé que tampoco me queda mucho hilo en el carretel, o hay gente que viaja mucho y no sabemos qué causa puede pasar. Generalmente instituyen, apoderan a un sujeto, en este caso representante, para que en su nombre otorgue escritura traslativa de dominio, y se le aclara también post-mortem. O sea, que llegado el momento que se pueda hacer el traslado de la escritura, si yo estoy fallecida, lo puede hacer ese tercero, porque está específicamente aclarado. Pero tiene que estar específicamente aclarado para que se pueda realizar. Esa es la excepción. Claro. Y cuando el negocio jurídico no es inmediato, entonces se realiza la operación y lo que falta es el perfeccionamiento, se lo apodera un tercero fuera de las partes para concluir ese negocio jurídico, y que ese negocio sea, que ese poder sea post-mortem. ¿Por qué? Porque si no es post-mortem, cae con la muerte de una de las partes. Y tienen que abrir la declaratoria de heredero, llevar el contrato, pedirle autorización al juez y pagar. Está muy buena la pregunta. Ese es el único caso en que la procura o poder pueda surtir efecto
tras la muerte de uno de los sujetos. Cuando el sujeto determina que los actos los debe terminar de realizar post-mortem. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Acá vamos a concluir el instituto de la representación. Recuerden que la representación es un instituto que viene de la mano de quebrar esa posibilidad que solamente dos sujetos puedan realizar negocios jurídicos, crear derechos y obligaciones del mismo. La representación viene a intervenir un tercero, donde también pueden surgir derechos y obligaciones del mismo carácter que tiene, que es la representación. De hecho, lo hemos visto. Ahora vamos a pasar al contrato de mandato. Yo ya no hablo más de representación. La representación, como bien lo señalaron acá, está dentro de las disposiciones generales para que los sujetos físicos o jurídicos, las personas físicas o jurídicas, puedan actuar en el devenir de la vida, puedan iniciar, concluir o desarrollar negocios jurídicos sin que estén presentes por a través de una tercera fase. Ahora vamos a entrar dentro del libro tercero, que es las relaciones personales u obligacionales que tienen los sujetos del derecho con otros sujetos del derecho. Vamos a hablar de un contrato de mandato. Es una sociedad. Ahí viene una especie dentro de la genérica. El contrato de mandato es cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otro. Ustedes ven que es la misma definición que representación. Pero el contrato de mandato es un contrato. La representación es la base que va a nutrir el contrato del mandato, la gestión de negocios, el empleo útil. ¿No? Estoy tirando todos los ítems. Acá tenemos dos partes. El mandante, quien es el titular del interés que veíamos acá, y el mandatario, quien es el que lleva la voluntad de hacer, no hacer, o dar algo determinado dentro de lo que se le obliga. ¿Sí? Hay dos formas de mandato, que es el expreso y el tácito. En el expreso, en el mandato, las partes acuerdan de antemano. En el tácito, el mandatario comienza a realizar actos en nombre del mandante. Y el mandante le permite, no le prohíbe. Entonces hay un mandato tácito. En el primero tenemos que tener el consenso de dos previamente. En el segundo se empezó a ejecutar el negocio jurídico en nombre e interés del mandante y este no lo prohíbe. ¿Lo consigue? Es una forma de consentir. Y ahí viene lo que les pedía recién, que tengan en cuenta que es muy reiterativo en los exámenes, que no saben explicar los caracteres. Ustedes de ahora en más van a ver contratos comerciales, contratos bancarios, van a ver contratos y siempre está qué tipo de caracteres gira alrededor de este contrato. El contrato de mandato es bilateral. ¿Por qué? Porque hay derechos y obligaciones para ambas partes, no es porque hay dos partes. Hay dos partes, pero puede ser unilateral y ya vamos a ver cuándo. Bilateral es porque nacen derechos y obligaciones para ambas partes, para el mandante y para el mandatario. Otro de los caracteres es que es conmutativo. Las partes conocen de antemano los derechos y las obligaciones que van a nacer de ese contrato de mandato. Lo conocen antes de iniciar. Los roles se conocen previamente.
Siempre, el que empieza y el que no se conoce. Nominado, ¿por qué es nominado? ¿Por qué es nominado un contrato? Porque tiene título en la ley y tiene las disposiciones. El contrato de mandato está en el 1319 y siguientes. Es nominado porque la ley le asigna una denominación, contrato de mandato. Y después del 1319 vienen las reglas y las disposiciones acerca del mandato. Eso es una cosa nominada. Exactamente. Oneroso, como le dije recién, en todos contratos comerciales, la onerosidad es una retribución de las tareas que desempeña una persona en pos o interés de otra. Dijimos que eso se presume en lo civil. En lo comercial no. En lo comercial es oneroso, excepto que la parte de así lo diga. Pero en un contrato de mandato, la regla general, en un contrato comercial, la regla general es que es oneroso. Que después las partes decidan hacerlo gratuito es un problema de las partes. ¿Estamos? Porque después se desconoce. Es no formal, porque el contrato de mandato no necesita una forma taxativa, sino que se va adaptando al negocio jurídico. Eso lo vimos cuando les di el ejemplo de la carta poder. Un poder general y amplio se daba en una escritura pública a través de un escribano, o una carta poder, un poder pudacta para un determinado juicio. Va tomando el mandato, va tomando la forma del negocio jurídico a desarrollar por a través de él. ¿Estamos? No, claro. O es solemne que es formal. Entonces, si yo digo no formal, es que la ley no requiere forma, que solamente requiere que adapte la forma al negocio jurídico. No es lo mismo ir a comprar una impresora que ir a comprar un inmueble. Yo la impresora la puedo comprar por interés de un representado y el inmueble tengo que ir a través de una procura. Me tengo que dar la forma del negocio jurídico que quiero iniciar, desarrollar o proseguir, ¿está? O concluir. ¿Estamos? Por eso es no formal, porque el mandato no requiere una forma taxativa, sino la forma del negocio jurídico que lo requiere. Consensual es que el mandato se perfecciona con el asentimiento, el consentimiento de las partes. No hace falta que se entreguen bienes o demás o que haya un desplazamiento para que haya una garantía y para que se forme un contrato de mandato. Solamente con el consentimiento de las partes el mandato se da. Intuitu persona es que generalmente, y como la representación, el mandato es tal cual, atiende a las condiciones personales. Yo no le voy a dar a cualquier persona que me represente mi voluntad, sino a las que les tengo confianza, a las que sé que actúan conociéndome, a las que sé que actúan de acuerdo a lo que yo quiero y no a lo que quiere desarrollar. Por eso tiene mucho en cuenta las condiciones personales tanto del mandatario como también del mandante, ¿no? Porque a mí me pueden tener toda la confianza para que yo sea mandatario para hacer un negocio jurídico. Pero si yo no le tengo confianza a quien me está otorgando el poder, porque no me gusta cómo se desarrolla, también estoy haciendo hincapié que el mandato va hacia las condiciones personales de la otra parte. Si esto es un contrato. Si la casa está lista dentro de las condiciones que sé que vos a mí me vas a responder, está todo bien. Pero si no, ojo, yo contrato con vos por tus condiciones de trabajar. Exacto. Por eso responde frente a los terceros que vos puedas poner. Por eso respondes a eso.
Exactamente. El mandato sin representación es el mandatario que actúa en nombre propio pero en interés ajeno, cuando no tiene representación y saltan algunas obligaciones o intereses. El mandatario que actúa sin representación queda vinculado con los terceros. ¿Estamos? En cambio, aquel mandato en que se actúa con representación, se aplican las disposiciones de la representación. Y cualquier problema, derechos, obligaciones que surjan de ese negocio jurídico, van a surgir para el representado y no para el representado. Van a surgir para el mandatario y no para el mandante y no para el mandatario. ¿Está claro? Cuando el mandatario actúa sin representación, ¿qué es la representación? El apoderamiento, la procura, el poder. Cuando actúa sin esa procura y ese poder, pero con el interés de esta persona, que se lo dijo tácitamente, él realiza actos jurídicos y se surgen derechos u obligaciones de ese negocio entre estas dos partes, responde el mandatario. ¿Cómo sale el mandatario de ahí? Por la subrogación del mandante, ¿sí? Pero mientras tanto esos derechos y obligaciones queda como si él transara con el tercero como si fuese propio. Eso va a actuar sin representación. Sí, que puede ser totalmente válida. Vamos de nuevo al mismo ejemplo de cuando yo compro una fe. Exacto, es lo mismo. Porque la representación es un instituto, son disposiciones generales para actuar en los contratos, en determinadas cosas, ¿no? El mandato es un contrato, un acuerdo de partes con sus características. La representación es un instituto. Por eso, el mandato, si es sin representación, va propiamente en interés ajeno, actúa el 1321 y se crean derechos y obligaciones con ese tercero, que quiere decir que puede venir el mandante a subrogar el lugar del mandatario, o el mandatario resolver como si fuese de su propio interés, sabiendo que es un interés ajeno. En cambio, acá sí o sí se aplica el derecho de representación, porque quien actúa con el mandatario sabe que el mandatario no tiene el interés, tiene un tercero. Por eso digo, se aplican las disposiciones de la representación. Vamos a las obligaciones del mandatario 1324, y es más o menos, yo se las voy a leer, pero es más o menos las obligaciones del representante. ¿Por qué? Porque en definitiva viene su basecita en el instituto, el contrato de mandato. Por eso es importante que la sepan a la de la representación, porque así van a ir sacando también las obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a cumplir los actos comprometidos, el representante también. A dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, de informar sin demora al mandante, de mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del mandato, de dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato y ponerlo a disposición del mandante, de rendir cuenta de su gestión, de entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, de informar en cualquier momento a requerimiento del mandante sobre la ejecución de este mandato y de exhibir al mandante toda documentación relacionada con la gestión. Recuerde, tanto representantes como mandatarios deben rendirle cuentas a su representado o mandante, ¿sí?, de su gestión. Debe rendirle cuentas de las informaciones, debe rendirle cuenta de situaciones sobrevinientes en el desarrollo del negocio jurídico. Eso es actuar con lealtad, fidelidad, extraer la realidad. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un mandato de varias personas? Artículo 1326.
Si el mandato dice que existen varias personas y no dice más nada, quiere decir que estas personas pueden actuar en formas separadas o conjuntas. Ahora, si el mandato dice que hay varios nombrados y que van a actuar así, 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 ya están indicados cómo van a actuar los mandatarios en relación al negocio público. Pero si nada dice, se entiende que hay conjunto o separado. Que puede, si ustedes ven un contrato locativo, alguno tiene que haber visto que puede haber varios locadores o varios locatarios. Y siempre va a estar acompañada para actuar en forma conjunta o indistinta. Quiere decir que puede realizar actos jurídicos solos o pueden venir los dos juntos a realizar actos jurídicos. Les permite que el desarrollo de un acto lo pueda hacer uno o varios. ¿Estamos? ¿Ya estamos en hora? ¿No está ahí? Ah, bueno. Ya, déjenme que llegue porque mañana si no vamos a tenerlo matado. Y la extinción del contrato, obviamente que pasa lo mismo que con la representación, por el transcurso del plazo, por la ejecución del negocio jurídico, por la revocación del mandante, por renuncia del mandatario o por muerte o incapacidad del mandante o mandatario. Se dan cuenta que estudiando representación fluyen los derechos y obligaciones en el mandato, las formas de extinción en el mandato y se puede sustituir el mandato. Acuérdense que el mandato es un contrato de confianza. Puede sobrevenir algo que sustituya a un mandatario por otro. Y existe esa posibilidad. Sí, mi amor, siempre. Acordate que la representación es la base. O sea, que el mandato tiene base en el instituto que es la representación. El contrato de mandato es un contrato donde un sujeto apodera a otro a realizar actos jurídicos en su nombre. Entonces la muerte, la presunción, la incapacidad son temas de extinción del mandato. ¿Sí? Cuando ya dejamos fuera esto. ¿Estamos? Voy a adelantarme un poquito, porque si no mañana nos queda mucho. ¿Puede ser o no? ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver otro tema que es la gestión de negocio. Acá, si existía una representación entre dos personas y se desarrollaban disposiciones conforme a tal como era el Instituto de la Representación, si teníamos un contrato de mandato donde dos personas se ponían de acuerdo para realizar a través del interés de uno de ellos la ejecución de un negocio jurídico, en la gestión de negocio no. La gestión de negocios como carácter no es bilateral, es unilateral, porque la gestión de negocios es cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin la intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada, obligada, convencional o legalmente. ¿Qué quiere decir, profe? No entendí nada. Les voy a dar un ejemplo para que vayamos desmenuzando todo. La representación es el instituto. El contrato de mandato es ese negocio jurídico cuya fuente, fundamento es un contrato. La gestión de negocios, la fuente es un cuasi contrato. ¿Por qué? ¿Por qué no llega a ser un contrato? Porque falta una del factor. Vamos a un ejemplo. Tengo hacienda, tengo un campo, tengo a mi vecino que sé que se fue de vacaciones, que también tiene hacienda y campo, y vino una tormenta, un tornado, lo que sea, destruyó gran parte de los corrales y la hacienda de mi vecino anda suelta.
Y como anda suelta, también anda destruyendo algunas cosas. Pues me pongo a hacer la diligencia de reparar los corrales. Ojo, a mí nadie me está obligando, ni la ley, ni la convención, ni el vecino. Lo estoy haciendo oficiosamente. Pero estoy haciéndolo para beneficio de un negocio ajeno. Y lo estoy haciendo por un motivo razonable. Entonces, me pongo a reparar eso, inmediatamente le intento comunicar esto al dueño del campo. Si me puedo comunicar bien, recibo las instrucciones. Si no me puedo comunicar, realizo el gasto, porque hay un motivo razonable que me lo está fundamentando. Yo no tengo ganas de gastar, nadie me está obligando a gastar, lo estoy haciendo oficiosamente, pero lo estoy haciendo porque soy bueno, porque tengo ganas de onda. Nadie no me obliga a mí, ni nada convencional, nada de acordar con mi vecino, ni nada legal. A mí la ley no me dice que si tu vecino se va de vacaciones y pasa un tornado, se le destruye, yo tengo obligación de hacerlo. Pero tampoco tengo ganas de gastar patrimonialmente. No hago eso por gratuidad, porque soy bondadoso. Lo hago como una gestión de negocios de mi vecino que ha sufrido un desmedro patrimonial. Después se lo voy a reclamar y va a condecir con el empobrecimiento o el enriquecimiento ilícito. Entonces la gestión de negocio, hay gestión de negocio cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad de su bolsillo y sin estar autorizada por el dueño del negocio, ni estar obligada por una ley o por un acuerdo con el vecino. Simplemente lo hago oficiosamente. Pero tienen que estar estos 5 elementos. Estos, los que salen de la ley. Y esto, que sea lícito porque sale de la ley. Tiene que ser oficiosamente, tiene que haber un motivo razonable, no tiene que tener intención de liberalidad, lo hago porque tengo ganas de sacarme dinero de encima, o tiene que existir la ausencia de autorización legal o convencional, y la gestión que realice tiene que ser lícita. Si mi vecino se va de vacaciones y a mí me molesta el color de la puerta de él, y yo hago una gestión y le pongo una puerta de madera toda labrada, cuando él venga y le quiera reclamar el cambio de puerta, me va a decir, primero, no tiene un motivo razonable para haber hecho eso, un problema de gusto suyo y gusto mío que yo ya tenía puerta. Es distinto a ese que pasó un tornado, rompió los corrales y yo le estoy trayendo los animales, estoy reparando los corrales para evitar un desmedro en el patrimonio ajeno, pero no porque tenga ganas de gastar dinero, es porque actúo oficiosamente a favor de una persona que las circunstancias así nos plantearon. ¿Está? Exactamente, todo gasto oficioso por un motivo razonable que no tenga autorización, porque si tiene autorización ya subroga ese lugar la persona, y si tiene autorización no sería una gestión de negocio, sería un mandato. Cuando viene la autorización ya no es una acción unilateral, sino ya una característica de bilateralidad. No, porque el mandato tácito hay dos personas donde una empieza a ejecutar y el otro lo autoriza. Acá se sabe, acá no se sabe. Cuando yo pongo en conocimiento dentro de las obligaciones, lo tengo que poner en conocimiento al titular, al dueño del negocio, y él ahí me puede o prohibir o permitir. ¿Tá? La gestión de negocio viene a ser una previa que tengo que realizar movimientos patrimoniales antes de ponerlo
en contacto para poder solucionar su problema. Inmediatamente que tenga la posibilidad, avisarle al dueño del negocio las situaciones en las que se encuentra. Allí, el titular puede prohibirme proseguir o permitirme seguir haciendo. ¿Está bien? Pero ahí ya se va a convertir en un mandato. La gestión de negocio comienza por la unilateralidad y va a concluir con permiso a los fines de poder terminar bien esa gestión que se inició por una causa razonable. ¿Estamos? Profundice en gestión de negocio, lo vamos a terminar mañana. Quería llegar a esta gestión de negocio porque habíamos visto el instituto, habíamos visto un contrato que nace de la ley misma de contrato, y gestión de negocio, que es algo lícito, viene a ser un cuasi contrato porque nace de uno con algunas obligaciones que vamos a seguir viendo mañana, ¿sí? No, mi vida, no lo puedo subir porque estamos con un problema. Lo voy a subir después de las clases. Está bien, lo vamos a, bueno, sí, lo vamos a subir después porque me están habilitando a mí, lo tengo que molestar a otro porque lo vaya subiendo. Si lo puedo hacer subir, lo hago, con que lo termine. Está bien. ¿Llega? Bueno, si no, seguilo después, pero es por esta vez, porque estamos con esa... mandato.